Señor, te damos las gracias porque verdad que todo lo que tenemos tú nos lo has dado y con corazones sinceros nos acercamos a ti y recíbelo como una ofrenda. Como dice el canto, quita todo lo que tengas que quitar, Señor, pero ayúdanos verdaderamente a postrarnos delante de ti con corazones sinceros. Recibe la gloria, que tu palabra hoy pueda edificar nuestras vidas, nuestra congregación y a todas las personas que nos escuchan también a través de las redes. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo esperamos. Amén. Le damos la gloria a Dios, hermanos. Los invito a buscar, apreciados hermanos, en sus Biblias el capítulo 2 de Apocalipsis. Y vamos a leer el pasaje dirigido a la iglesia de Tiatira. Desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. La palabra de Dios dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardara mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué tremendo mensajes, apreciados hermanos. Es de las 7 iglesias, el mayor número de versículos dirigido a Tiatira. Tiene 12 versículos. Muy bien. Tiatira era real. Era una iglesia que existió. Eran hermanos reales. Eran personas que habían conocido al Señor. Estaba en un lugar ubicado en el Asia Menor. Y entonces Dios decide hablarle a esta iglesia, al igual que a las 7 iglesias. Oigan, pero quien le habla a la iglesia de Tiatira no es Juan. Quien le habla a la iglesia de Tiatira no es un ángel. El que le habla a la iglesia de Tiatira, que es la lectura que acabamos de realizar, es el Señor Jesús mismo, desde el trono de Dios. Él está a su diestra y es desde allí, con su cuerpo glorificado, que envía un mensaje. De tal manera que al leer la carta que es enviada a esta pequeña congregación, lo está haciendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por quien se han creado todas las cosas que existen por Él y para Él. No es poca cosa
que una pequeña congregación insignificante reciba de su propio autor, del creador de los cielos y la tierra, una pequeña misiva. Eso nos debe alertar que quien está hablando es el Dios creador de los cielos y de la tierra, y Él nos ama tanto que se toma el tiempo para dedicar un espacio para decirle unos consejos y una exhortación a esta pequeña congregación, de tal manera que Tiatira ocupaba un espacio en el corazón de Dios. Qué bueno es Dios, apreciados hermanos, que se ocupa de hasta las pequeñas congregaciones. Así que ese que le escribe a la iglesia de Tiatira lo dice muy bien el capítulo 1 y dice sobre él, dice características de Jesús, dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, oí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, segunda característica. Pero cuando dice aquí que Jesús se está presentando en el capítulo 1 y dice yo soy, nos recordamos de Moisés cuando le dijo: ¿cómo me voy a presentar ante Egipto? Y él le dice: dile que yo soy el que soy. Es el nombre de Dios. Pero en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que Jesús es Dios. Y lo que le está diciendo aquí es que yo soy Dios. Esa es la carta de presentación a Tiatira. Sepan quién le está hablando. La segunda es que dice que es el Alfa y el Omega, el primero y el último. Sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. En cuarto lugar dice que sus ojos como llamas de fuego. Esa es una de las dos características que se presenta Jesús a la iglesia de Tiatira. Pero sigue diciendo: su rostro era como el sol, cuando resplandecen sus fuerzas. Como quinto lugar dice que sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno. Esta es la segunda característica que se le presenta a él, a la iglesia de Tiatira. Y bruñido no significa corrugado, bruñido significa brillante y pulido, y nada más y nada menos que refulgente como el horno. En sexto lugar dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas. Esa era la voz que estaba escuchando Juan. Dice que las personas que van al Salto Ángel, hay unas cavernas y usted puede ver el sonido de unas cataratas con todas las fuerzas, y dice que es un estruendo sumamente ensordecedor. Así era la voz que estaba escuchando Juan en ese momento. Como octavo dice otra característica del Señor Jesús, dice: su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Nadie puede mirar directamente al sol, tiene que, no, y así de ese resplandor de grande y mucho más es la presencia de Dios. Por eso es que ellos decían: no podemos ver a Dios porque si lo vemos morimos, justamente eso. De tal manera que estas características afirman que quien está escribiendo la carta en su trono, en su majestad, con todas esas características, hermanos, se dedica a escribir una carta a Tiatira. Por eso le damos la gloria al Señor de que Él toma tiempo para pensar en nosotros. Como decía el salmista: Jehová pensará en mí. El mensaje entonces empieza diciendo en el versículo 18: Hijo de Dios. ¿Y por qué inicia la carta con esta presentación, Hijo de Dios? Porque había un emperador que se llamaba Domiciano y hizo un artículo. Y en ese artículo él decretó que él era Dios y que había que adorarlo a él. Entonces, cuando aquí aparece que Jesús es el Hijo de Dios, y esa fue la frase que utilizaron los fariseos, los doctores de la ley, para ir en contra de Jesús antes de llevarlo a la cruz. Cuando dijeron: ¿tú eres Hijo de Dios? Sí, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces le dijeron: blasfema. Esta fue la palabra que ellos utilizaron para llevar a Jesús al concilio y enviarlo a la crucifixión. Dios lo tenía planeado, pero lo que detonó
la furia de sus enemigos, es cuando él dijo que era hijo de Dios. Y así empieza esta carta a Tiatira: soy el hijo de Dios. Y como lo menciona Pablo, Padre, Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su Hijo y ese es a quien hay que adorar. Así que hace la referencia, Hijo de Dios, y luego dice: el que tiene ojos como llamas de fuego, pies semejantes al bronce bruñido. Bueno, hermanos, ojos de fuego, no hay nada que los ojos del Señor no puedan ver, pero sus ojos de fuego también sirve, como dice la palabra de Dios, para purificar el oro. Y el Señor nos purifica también a través de su mirada, pero su mirada también hace que nosotros delante de Él no ocultemos absolutamente nada. Su mirada es fuerte, es poderosa, es la mirada de un rey, y coloca justamente esto para que comprendamos la autoridad del Señor Jesús en su mirada. Pero si ustedes se recuerdan, cuando la palabra empieza a hablar de los reinos, ¿verdad? En Daniel, y él empieza a hacer las descripciones de cuáles eran los reinos que venían, la última parte de un personaje que él ve era que tenían pie de barro, hermano, el último imperio que iba a gobernar el mundo, y prácticamente estamos en este tiempo, en este momento, y eran pie de barro. Bueno, aquí dice que los pies del Señor Jesucristo no eran de barro, sino de bronce, un material fuerte, que por cierto lo entendían muy bien la gente de Tiatira, porque allí habían personas que trabajaban muy bien ese material. Y así que por eso es que menciona la fortaleza donde está el Señor Jesús. Su mirada y sus pies reflejan la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Y luego él dice rápidamente: yo conozco tus obras, amor, fe, paciencia, servicio, creciendo, porque estaban creciendo. Dice que las obras postreras, es el versículo 19, son más que las primeras. Bueno, la palabra amor, fe y paciencia están descritas en Gálatas, que lo venimos estudiando en la escuela dominical. Son tres palabras que son parte del fruto del Espíritu Santo. De tal manera que Dios le hace el primer reconocimiento a Tiatira y dice: yo sé que ustedes están reflejando el carácter de Jesucristo. Se les ve amor, se les ve fe, se les ve paciencia. Son frutos del Espíritu Santo, constancia. Qué bueno que Dios puede ver cuando nosotros estamos caminando en el poder del Espíritu Santo. Oigan, es imposible no reflejar el fruto del Espíritu Santo. De tal manera que el Espíritu Santo les ayudaba y él les decía: ustedes están haciendo ahora, han crecido mucho más de las obras que empezaron al inicio. Habla de crecimiento, y esa es la parte positiva que Dios le ve a la iglesia de Tiatira. Pero luego él dice en el versículo 20 que hay una exhortación. Y empieza a hablar del problema congregacional en Tiatira. Había un problema. Dice: pero tengo pocas cosas contra ti que toleras. Había un problema. Hermanos, dice la palabra tolerar significa ser indulgente. La palabra tolerar significa consentir. La palabra significa aceptar, soportar, aguantar, comprender. Y lo contrario a ser tolerante es prohibir y rechazar. El Señor Jesús, todo lo que no tenía que ver con Él y con Dios y con la santidad, Él lo rechazaba. Pero un tolerante, ¿quién es un tolerante? Una persona que es indulgente, que consiente, que acepta, que soporta, que aguanta y que comprende. ¿Y qué es lo contrario a eso? Prohibir y rechazar. Y en esto el Señor no tiene medias tintas. Ese tolerante, ¿verdad? Y es contrario, lo contrario a todo esto es intransigente. Quizás se tolere la falsa enseñanza, quizás se tolere por su amistad,
quizás se tolere por temor a confrontar, quizás se tolere porque lo que queremos es una paz. Pero había lo que se llamaba la Pax Romana, que era que no podía decir nada dentro de ese imperio, algo en contra de Roma, porque si decía algo podía costarle la vida y morir. De tal manera que lo que ellos establecieron fue la Pax Romana, no la paz. La Pax Romana significa que todo dentro de los límites que ellos han puesto y que nadie podía hacerle ningún tipo de acotación. Pues se es tolerante porque se quiere la armonía, se es tolerante porque a lo mejor se quiere un ascenso personal, o quizá mucho más terrible porque se quiere dinero. Y Dios va a destruir a las personas que se enmarquen dentro de este patrón, y también a las iglesias. Muchas congregaciones han desaparecido porque sencillamente son tolerantes. Pero especifica el problema congregacional de Tiatira. Dice el versículo 20, que esa mujer tiene nombre de Jezabel, que se dice, ¿verdad?, profetiza. Cuando dice que esa mujer tiene nombre de Jezabel, ¿qué se dice? Cuando dice que esa mujer, lo que está diciendo, porque se refieren a ella de manera despectiva y tiene además reputación dudosa. Y también cuando menciona que ella, que se dice, la atienden a su nombre, pero tiene una reputación dudosa y se refieren a ella de manera despectiva. Pero esta Jezabel tiene unos cargos que van a ser imputados por el Señor mismo, y más que una imputación de cargos, es una denuncia que está haciendo Jesús mismo de un problema que está dentro de la congregación de Tiatira. Y empieza a especificar. Dice, ella profetiza, ella enseña, ella seduce, ella fornica y hace banquetes de comer comida ofrecida a los ídolos. Hermanos, ¿a quién dirige ese ataque esta Jezabel? Y aquí el Señor dice, a mis siervos. Y aquí hago la primera acotación. Usualmente cuando se habla de la iglesia de Tiatira, el énfasis se hace en Jezabel. Permítanme decirles lo siguiente: lo importante en la iglesia de Tiatira no es Jezabel. Lo importante en la iglesia de Tiatira son mis siervos, por lo cual él le dice al ángel que le diga a Juan que escriba esta carta a esa pequeña congregación. Son sus siervos por el cual Jesús ha muerto. Son sus siervos por lo cual él alerta a los líderes de Tiatira que tengan cuidado. Son sus siervos los que los muevan, hermano. Qué grandioso que Dios en su santo trono se tome el tiempo para pensar solamente en una insignificante congregación, en un grupo redimidos por la sangre de Cristo. Y Él está desde su trono diciendo, a mí me importan todos por los cuales yo morí. Esos son mis hijos, esos son mis siervos, y por eso le estoy hablando. Yo los amo a ustedes. Ustedes son importantes, siempre serán importantes para mí. Eso está en el corazón de Dios. Siéntase agradecido de que Dios piense en usted también. Pero el Señor Jesús, en cuanto a lo primero que ella desarrollaba, porque tenía varios roles, esta profetisa Jezabel, pero el Señor Jesús, estando en su ministerio, alerta en Mateo 24:24 y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que engañarán ¿a quiénes? Dice ahí, aún a los escogidos de Dios. Jesús sabía y les alertó antes de morir y estar en su santo trono, desde donde envía esta carta. Siempre le ha interesado a sus siervos y a los escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Ese es el centro para Jesús siempre, mientras estaba en su ministerio y mientras Él está al lado de la diestra del Padre. Pero Jesús había aprendido de su Padre. Y su Padre en Jeremías 14:14 dijo, Jehová,
falsamente profetizaron los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Tenían visiones mentirosas, tenían adivinación. Ese engaño proviene de su corazón. Y esos son los que os están profetizando. Y en Deuteronomio 18:20 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien no le haya mandado a hablar en nombre o hable en nombre de otros dioses, o sea, de ídolos, hay una sentencia: el tal profeta morirá. De tal manera, tanto Dios en el Antiguo Testamento como Jesús en el Nuevo Testamento y luego en su trono, tienen una sentencia para la persona que a nombre de Dios o a nombre de sus ídolos lance palabras proféticas que no son de Dios. Ahí está la sentencia: el tal profeta morirá. En cuanto a la enseñanza, ¿qué enseñaba Jezabel? Enseñaba orgullo, avaricia, estilo de vida corrupto. Pero en 1 Timoteo 1:17 aclara muy bien, dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así era esta mujer, estaba hablando y afirmando cosas que no entendía. En 2 Timoteo 4:3 dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa sus propias concupiscencias? Sus propios deseos y sensualidad. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Las doctrinas de demonios, justamente. Pero Juan alerta aquí a Timoteo y le dice: sé sobrio en todo. ¿Y qué significa eso? Que tenía que estar alerta, tenía que ser sensato y tenía que tener dominio propio. La misma sugerencia de Pablo para Timoteo lo es para nosotros también. Otra cosa que hacía esta falsa profetisa Jezabel era que seducía. Esto lo describe muy bien Proverbios 6 del 25 al 26, que dice: ni codicies la hermosura en tu corazón, ni te prendas con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Eclesiastés 5:26 sigue diciendo: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Sigue diciendo Proverbios 7:21: los rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Así seduce Jezabel. Pero en Apocalipsis 14:8 hay otro personaje que tiene las mismas características, que es la gran ramera, la gran Babilonia, de la cual se dice: la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Es decir, que esta Jezabel universal sigue haciendo su trabajo y tiene que ver con la Jezabel del Antiguo Testamento, que perseguía a los hijos de Dios, trajo la idolatría al pueblo del Señor y tenía baales a quien adorar y tenía sacerdotes que hacían el trabajo y eran mantenidos, porque ella era reina, con el dinero del Estado. Es decir, esta Jezabel en el Antiguo Testamento, Jezabel en el Nuevo Testamento, no fue una idea de Juan que le puso Jezabel, no era una idea del ángel. Es Jesús que la está denunciando pública y abiertamente. Además, Jezabel no necesariamente tiene que ser una mujer. En este caso lo está mencionando, pero hay hombres que hacen exactamente esto también. De tal manera, apreciados hermanos, que no se angustien, porque en Apocalipsis dice que esa será condenada, esa gran ramera, ¿verdad? La gran Babilonia será condenada. Y por supuesto, para Jezabel también el Señor tiene su juicio. Pero además de eso fornicaba. Pero en 1 Corintios 6, 9, 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se hacen con varones, no heredarán el reino de Dios. En Apocalipsis 21:8 dice, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que todos los roles que estaba ejerciendo Jezabel tenían una sentencia de parte de Dios. No entrarán en el reino de los cielos. Pero dice que también aún la comida ofrecida de los ídolos hacía participar también a los escogidos. En Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y mucho menos comida dedicada y ofrecida a los ídolos, y hacer banquetes con ella y estas fiestas que esta mujer hacía. De tal manera que dice la palabra que el pobre se asegura que la madera que él tome no se apolille y que la imagen de talla no se mueva. Es decir, que ellos buscan ídolos que no tengan ojos y no vean, oídos y no oigan, boca y no hablen, tengan pies y no caminan. Ellos se aseguran de que sus ídolos no le vayan a reclamar ni le vayan a exhortar absolutamente nada, para ellos darle rienda suelta a lo que realmente hacen. Ahora, actualmente usted se preguntará, ¿eso ocurre en la actualidad? Permítame decirles que sí ocurre actualmente, no solamente allí en Tiatira. Hay lo que se conoce como el paganismo y el neopaganismo. Existe el politeísmo, el panteísmo, buscan las religiones orientales y buscan las religiones celtas para introducirlos en las sociedades modernas actualmente. Quiero traer a colación lo siguiente. Recientemente ocurrió un caso aquí en Nueva York. Un hombre era millonario, compró un avión y compró una isla como para que nadie se enterara de lo que él estaba haciendo. Y lo que él estaba haciendo era reclutar jóvenes niñas de todas partes y buscaba grandes magnates, presidentes, para corromper a estas personas. Y las estadísticas son las siguientes. Dice aquí que las organizaciones internacionales del trabajo estiman que un máximo de 1.8 millones de niñas y niños son víctimas del tráfico sexual en el mundo, mientras que UNICEF menciona una estimación de 2 millones de niños que son arrastrados por este grupo de personas. El personaje en cuestión se llama Jeffrey Epstein, multimillonario, acusado de abusar de decenas de jóvenes y de dirigir una red de tráfico sexual a menores en los Estados Unidos. Y no es nada que cuando esto se conoce y se da al público, al hombre lo meten preso y resulta que se suicida en la cárcel. Y la persona que lo acompañaba a reclutar a las niñas y niños la sentenciaron a 20 años de prisión. De tal manera que Jezabel sigue actuando a través de muchas personas, y qué terrible tenemos. Ante eso, el Señor Jesucristo dice en Juan 8:44, Jesús le dijo a los fariseos en el Evangelio de San Juan que ellos eran de su padre el diablo y querían cumplir sus deseos. Explicó que el diablo es mentiroso y padre de mentira, y que ellos, al no creerle a él, que les decía la verdad, demostraban que no eran de Dios, sino del diablo. No hay otra explicación, apreciados hermanos. Definitivamente ellos tienen por su padre al diablo. Y eso se lo dijo Jesús delante de los fariseos, porque ellos les dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, no hicieran lo que hacen. Y después le dice eso, ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras que su padre, que es el diablo, les dice para cumplir los deseos de él y no los de ustedes. Ante esto oscuro socialmente hablando que se sigue repitiendo, que ocurrió en Tiatira y ocurre ahora, el Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino para la gloria de Dios. El enemigo viene por 7 caminos y huirá por uno solo, huirá.
Esa es la esperanza del cristiano. La Biblia habla de que la esposa del Cordero recibirá al Señor, se vestirá con lino fino. Ante este caos, Dios está presentando el plan divino. Y ese canto que nosotros cantamos acá todos los domingos, si tuviéramos aquí el norte, se los toco aquí de una vez, pero el piano está muy lejos. Pero quiero decirle, la canción que ustedes cantan, y la esposa se ha vestido de lino fino resplandeciente para recibir al Rey. Así pensamos nosotros. Apocalipsis capítulo 19. Pero ellos tienen su mente entenebrecida en cosas oscuras y terribles. Por eso hacen lo que hacen. Su padre es el diablo, no es el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac, ni de Jacob, ni el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, desde los cielos, hace una advertencia y dice lo siguiente. Esto refleja el carácter de Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la sentencia que le hace, le dice: he dado tiempo para que te arrepientas. Pero luego dice: pero no quieres arrepentirte de tu fornicación. De tal manera que la persona insiste en seguir pecando deliberada y conscientemente, como dicen los abogados, con alevosía, no tan inconsciente de lo que hacen. Entonces, ¿qué ocurrió en los cielos? Una rebelión. No se quiso sujetar a la autoridad y quiso ser como Dios, y entonces en su juicio Dios lo lanzó a la tierra, y desde aquí hasta ahora está molestando a ese personaje, ¿verdad? A nosotros todavía. Aquí hubo una rebelión también. Dijo esta falsa profetisa: no voy a obedecer. Terrible, hermanos. La advertencia bíblica contra esto dice Eclesiastés 2:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso es Isaías 55. Y luego una iglesia que vamos a ver luego dice lo siguiente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Aborrece el pecado. Miren, Dios aborrece al hombre que peca. Aborrece a todo el que practica el pecado. No, el pecado solo es inerte. Cuando se ejecuta, lo ejecuta una persona. Se apropia del pecado. De tal manera que eso que dicen que Dios ama al hombre y odia el pecado, no, pero el pecado es solo no hace nada, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que no nos prestemos, ¿verdad? No prestemos nuestro miembro al pecado. Nosotros somos los que prestamos. Entonces Dios sí odia al hombre que practica el pecado. No es que practica el pecado y el hombre quede justificado solo. No. El hombre es intencional. La Biblia dice que el corazón del hombre es malo. Haciendo esta aclaratoria, el Señor sigue diciendo en la advertencia que nos arrepintamos. Pero esta mujer no quería arrepentirse. ¿De qué habla la Biblia en Mateo 3:8? Dice: nosotros debemos dar fruto de arrepentimiento. Apreciados hermanos, no importa cuánto o cómo hemos hecho, Dios tiene siempre una segunda oportunidad cuando nos acercamos a Él y nos arrepentimos. Ahora hay movimientos gnósticos contra los cuales luchó Juan en sus cartas, donde dice que lo que hago con mi cuerpo no afecta al espíritu. Eso no es de Dios. En Romanos 6:15 dice: estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Y luego se hace una pregunta: ¿pecaremos? Y él responde: de ninguna manera. Así que hay personas que dicen que mi vida social, mi vida política, mi profesión y mis diversiones no tienen nada que ver con mi vida cristiana. Tampoco, es mentira. No olvidemos que somos sal y luz de esta tierra, hermanos. Pero seguía esta mujer sin desearse arrepentir. Entonces, sin el arrepentimiento viene el juicio seguidamente. Y por la impenitencia de Jezabel, la falsa profetisa de Tiatira, el Señor amenaza con graves castigos
así que voy a postrarla. En el versículo 22 dice, la nueva versión internacional dice, en un lecho de dolor. Sus seguidores tendrán gran tribulación. Los propios hijos naturales de Jezabel serán heridos de muerte por el Señor. Hermanos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según vuestras obras. El que obre bien, pues recibirá bondad de Dios, pero el que no obre recibirá no solamente su recompensa, sino su castigo, obviamente. Así que están involucrados. Caerá ella en cama. Las personas que andan haciéndolo con ella, también llegará el juicio de Dios a estas personas. Por ejemplo, este personaje de Nueva York, él se tomó muchas fotos con presidentes, amigos, multimillonarios, y salió una lista. Entonces ya nadie quería aparecer en esa foto, pero ya estaban tomadas, y empezaron a sacar las fotos de las personas que andaban con él. Así que cuando usted se vaya a tomar una foto, tenga cuidado con quién se la está tomando. Así que, apreciados hermanos, pero había, a pesar de este juicio que va directamente contra Jezabel, contra los que están con ella, contra sus hijos, el Señor dice, mire, yo quiero decirle a la iglesia, este juicio va para Jezabel, pero yo quiero que la iglesia, mi iglesia, sepa que yo escudriño la mente y el corazón. Yo estoy juzgando a Jezabel, muy bien, el juicio va, pero quiero que con este juicio la iglesia sea alertada de que yo a la iglesia, que se enteren todas las iglesias, porque aquí habían 7, pero de aquí, de esas 7 hasta acá, miles de iglesias, que sepan que yo escudriño la mente y el corazón. Así que los que están fieles, por favor, cuídense, ¿verdad? Miren que no caiga, es lo que nos está diciendo el Señor en este pasaje. Así que habían aspectos positivos de Tiatira, no solamente que tenía amor, tenía fe, era constante, había crecido en la obra, sino que también no tienen esa doctrina, y no han, el versículo 24, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Qué son las profundidades de Satanás? Bueno, se estaban iniciando en el ocultismo, ¿verdad?, de la gnosis, querían una emancipación moral, querían que todo era lícito para los perfectos, y querían independencia, no querían estar bajo ninguna autoridad, y se movían sobre un misticismo. Eso era. Así que no han conocido, por cuanto no han conocido las doctrinas que ellos planean y ejecutan, que son las profundidades de Satanás, yo no os voy a imponer otra carga. En ese sentido, Mateo 11:30 dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero, hermano, el yugo de Jezabel es profundamente pesado y trae ruina y muerte. Es sumamente terrible. Pero para sus escogidos, que los que no se metieron con esta doctrina y se han preservado para Dios, no les voy a poner una carga mayor que la que puedan llevar. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y en la nueva versión internacional dice, hasta que yo vaya. ¿Qué es retener? Es agarrarlo con fuerza, que nadie los arrebate. Y lo poco que hemos aprendido en la materia, ¿verdad?, de griego, esto es un imperativo en el aoristo, que era lo que se hablaba en ese momento, que quiere decir que no hay opción, es imperante, que yo, hasta que Él venga, yo permanezca, no me deje arrebatar por nadie eso que Dios está viendo que todavía nos queda y tenemos. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, apreciados hermanos. Luego vienen palabras de victoria. La gloria es de Dios. En estas palabras de victoria dice, el que venciere y guardare mis obras, versículo 26, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, y les daré la estrella de la mañana. Lo que aquí se está citando es el Salmo 2, del 7 al 9, que dice, mi hijo eres tú, hablando una palabra profética del Señor Jesús. Dice, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como presencia tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás
como vaso de alfarero. Pero en Apocalipsis 19:15 dice, de su boca saldrá una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. De tal manera que ya está profetizado que el juicio viene para quienes no se sujeten a la autoridad del Señor Jesucristo. Pero en estas palabras de aliento, ¿verdad?, que está dando el Señor, dice, y les daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22:16, y les invito a que lo busquemos. Apocalipsis 22:16. Busquen en sus Biblias para que lo leamos juntos. Apocalipsis 22:16 dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas, ¿verdad?, cosas a las iglesias. Y le dice, yo soy, ¿qué dice? La raíz y el linaje, David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La estrella resplandeciente de la mañana es Jesús mismo. El gran premio que recibiremos cuando estemos delante de la presencia de Jesús esperando. Le daré la estrella de la mañana. Así termina la carta dirigida a Tiatira. Él va a ser nuestro premio. Mayor premio que ese no hay, porque Él es el Dios mismo, creador de los cielos y la tierra. Él va a ser el premio para ustedes y para nosotros, apreciados hermanos. No solamente para Tiatira, sino a todas las iglesias que desde allá hasta aquí han esperado las promesas de Dios y que se van a cumplir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa bendición? Dice el Señor en Apocalipsis 22:11, dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, recompensaré a cada uno según su obra. Y termina el versículo 29 diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, apreciados hermanos, hay un canto que nosotros cantamos acá que dice, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, yo no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. A veces me siento débil, yo no puedo escalar, pero alzo mis manos al cielo. Viene Cristo y fuerza me da. Esa recompensa de que Él es la estrella de la mañana y que recompensará a cada uno según su obra, es la bendición de Dios para sus hijos. Quiero finalizar mencionando lo siguiente. Si hay una persona acá que quiere recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, lo invito a pasar acá adelante. El Señor tiene las mismas promesas de bendición para Tiatira, las tiene para la iglesia pentecostal de la cruz, y todas las iglesias que le invocan y creen en Él, lo reciben y le obedecen su palabra. Así que si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, puede pasar en este momento a este lugar mientras la iglesia ora. Dios ha sido bueno y siempre piensa en nosotros y desea que nosotros podamos buscarlo a Él de todo corazón. Hay tiempo y hay lugar en este sitio para que usted diga, yo hoy me levanto y voy a obedecer su palabra y entrego mi vida al Señor. El Señor te está esperando en este momento, en este lugar. Así que mientras los hermanos oran, pues le pedimos, si hay alguna persona en este lugar que puede pasar aquí adelante y decirle, Señor, yo quiero ser como el pueblo fiel de Tiatira y no como personas que se resistieron y que no aceptaron volverse a ti. Hay todavía lugar para que usted pueda venir en esta hora y decirle, Señor Jesús, yo no quiero ser como saber y resistirme a vivir para ti. Yo quiero vivir para ti, quiero abrir mi corazón. Si hay otra persona que vino en esta mañana, puede acercarse hasta este lugar. El Señor ha sido bueno
y para siempre es su misericordia. Su palabra dice que el Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia y de pecado, que Él nos trae hacia Él con cuerdas de amor. Su palabra dice que de tal manera nos amó que su Hijo vino a morir por nosotros, un sacrificio. Es la gracia, pero la gracia costó la vida del Señor Jesús. Dice, por un pecador hay fiesta en los cielos, dice la palabra de Dios. Si hay otra persona, pueden ponerse de pie, apreciados hermanos. Pueden ponerse de pie. Le damos la gloria al Señor. Si no hay otra persona que venga, que el Señor te bendiga. Dios te bendiga. Repite conmigo, di, Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Llena mi vida de tu presencia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme permanecer firme en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que su sangre nos limpie de todo pecado. Obra en mi vida y lléname de tu presencia a través del poder de tu Espíritu Santo. Te adoramos a ti, Jehová, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Repita conmigo, di, Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador. Llena mi vida con tu presencia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Que tu sangre me limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo pongo en tus manos a estos dos varones valientes. Que el amor tuyo, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus vidas y que permanezcan, como dice tu palabra, hasta el fin, para que puedan recibir la corona del supremo llamamiento y la estrella de la mañana, que eres tú, sea su premio. Te lo pedimos y lo esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden mirar un momentico hacia a los hermanos. 1, 2 y 3. A la familia de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice, hermanos, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Señor, te doy las gracias por los hermanos que han venido en esta mañana. Tu gran amor ha hecho que desde los cielos te haya placido escribir una carta para una pequeña, insignificante congregación que estaba en Tiatira, y hoy nos recuerdas las mismas palabras a nosotros como Iglesia de la Cruz en esta mañana. Hoy nosotros nos arrepentimos de todo lo que te ha ofendido y no vamos a rebelarnos. Por el contrario, venimos con corazones sinceros. Nos postramos delante de ti. Queremos que tu sangre nos limpie. Purifica tu iglesia y que todo viento de doctrina que se levante, tú reprendas y eches fuera al devorador en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Jesús, levántate como poderoso gigante. Tómanos en tus manos. Tu palabra dice que tú no nos dejarás huérfanos. Levántanos, fortalécenos contra todo viento de doctrina que se levante en contra de tu palabra. Manténnos siempre firmes en la palabra de doctrina de los apóstoles, la doctrina santa y pura, para la gloria y honra de tu nombre. Recibe la gloria, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, apreciados hermanos.